Nunca ni en mis sueños ms Strauss pens que compartirá algo as. Pero la vida, con sus giros inesperados, siempre encuentra la manera de sorprendernos. Mi nombre es Elisa. Tengo 44 años y he pasado una buena parte de mi vida siendo madre soltera, criando a mi hijo en este pequeño pueblo anclado en las montañas de Colombia, donde el aroma a caf se mezcla con el aire fresco de la mañana. Mi hijo se llama Leonardo, aunque todos le decimos Leo. Ahora tiene 20 años. Siempre hemos sido un equipo, él y yo. Juntos como dos pilares sosteniendo un mismo techo, hemos navegado las aguas, a veces tranquilas y a veces turbulentas de la vida. Nos hemos apoyado en cada ascenso y en cada, construyendo un vínculo que yo crea inquebrantable, forjado en la soledad compartida y el amor incondicional. Nuestra casa, una construcción sencilla de madera con un pequeño jardín lleno de hortensias, siempre ha sido nuestro refugio. Un santuario contra el mundo exterior. Acu entre estas paredes hemos compartido risas, lágrimas, secretos y sueños. Yo lo vi dar sus primeros pasos en el corredor que ahora cruje bajo mis pies, léense a leer en el viejo sofá de la sala, y cus sus rodillas raspadas después de tardes enteras jugando en las calles empedradas del pueblo. Él a su vez se convirtió en mi confidente en el hombre de la casa, asumiendo responsabilidades mucho antes de lo que le corresponda, siempre con una madurez que me llenaba de orgullo y a veces, de una punzada de tristeza por la infancia que quise se perdí. Una noche hace no mucho todo cambió. El día había sido largo y agotador para ambos. Yo había pasado horas en la pequeña tienda de artesanas que administro en la plaza principal, atendiendo a los pocos turistas que se aventuraban a subir hasta nuestro ring del mundo. Leo, por su parte, estaba sumergido en sus estudios universitarios. Estudiaba arquitectura a distancia, un sueño que le exiga noches en vela y un esfuerzo monumental. La presión de los exámenes finales lo tenía visiblemente agotado, con ojeras profundas que marcaban su rostro joven y le robaban el brillo a sus ojos oscuros. Cuando regresa a casa esa noche, el froú de la cordillera ya se había instalado. El viento soplaba con fuerza, haciendo silbar las tejas del techo. Encontré a Leo en la cocina, con la cabeza apoyada sobre la mesa de madera, apenas iluminado por la luz plida de la bombilla. Se ve aplido, ms de lo normal. Su respiración era superficial y tenía un aspecto febril. Leo. Cario, ¿estás bien?, le pregunté, dejando mi bolso en una silla y acercándome a él, puse mi mano en su frente. Arda. Levantó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los mos. Había en ellos un cansancio profundo, casi una explica. No me siento bien, mam, murmur, su voz era un hilo ronco. Creo que me va a dar gripa. He estado trabajando sin parar, y el cuerpo me está pasando factura. Mi corazón de madre se encogía al instante. La culpa me invadí. Wises no había estado lo suficientemente atenta, demasiado ocupada con mis propias preocupaciones. Lo ayuda a levantarse y lo guía hacia el pasillo. Su habitación al fondo de la casa era la ms fra de todas, con una ventana que nunca cerraba del todo bien y dejaba colar las corrientes heladas de la noche. Ven, le dije con suavidad. Puedes acostarte un rato en mi cama si quieres descansar. SMS Clida. Mi habitación era mi santuario personal, el lugar donde me permita ser vulnerable. La idea de compartirla no era extra, cuando era niño y tenía pesadillas, corra a refugiarse a mi lado. Pero ahora era un hombre. Un hombre alto con hombros anchos y una presencia que llenaba el espacio de una manera completamente diferente. Él asintí sin protestar, demasiado agotado para discutir. Lo lleva a mi cuarto y lo ayuda a meterse en la cama. La noche, como muchas en nuestra región montaosa, era glida. El tipo de froú que se te mete en los huesos y tarda horas en desaparecer. Fui al armario y saco la cobija ms gruesa que tenemos, una pesada manta de lana tejida a mano que había sido de mi abuela. La extend sobre él, asegurándome de que estuviera bien arropado. Al principio, todo pareca completamente normal. Natural. Simplemente una madre cuidando de su hijo enfermo. Me senté en el borde de la cama observándolo, sintiendo esa mezcla de amor y preocupación que solo una madre puede entender. Su rostro, ahora relajado contra la almohada, todavía tenía rasgos de niño, pero las líneas de su mámbula y la sombra de la barba incipiente eran un recordatorio constante de que ya no lo era. Después de un rato, decid que no pueda dejarlo solo.
Me cuid los zapatos y me acosté a su lado sobre la cobija, con la intención de quedarme solo hasta que se durmiera. La habitación estaba en silencio, solo se oía el sonido del viento afuera y el tic-tac rítmico del viejo reloj de pared en la sala. Pero entonces sentmo se mova, desplazándose bajo la manta. Se acerca MSAM. Mi primer pensamiento fue simple, debe estar tratando de calentarse. No le di mayor importancia. El frow era real y penetrante. Pero luego su brazo salí de debajo de la cobija y me rodé. Me abraz, atraéndome suavemente hacia él, de la misma manera que lo haca cuando era un niño pequeño y buscaba consuelo en mis brazos después de una cada. El gesto me tomó por sorpresa. Mi cuerpo se tensó por un instante. Una parte de la madre lo acepta como un acto de pura necesidad, de un hijo que se siente vulnerable y busca el refugio familiar. Pero otra parte, una parte que no supe identificar en ese momento, se Cindy y Estra. Traté de ignorarlo. Le di unas palmaditas en la espalda, como siempre acá. Ya, tranquilo. Descansa, le susurró. Senta el calor de su cuerpo junto al su respiración constante y rítmica contra mi cuello. Mientras yacamos en la penumbra de la habitación, sent que su respiración se haca lenta y profunda, como si estuviera quedándose dormido. La quietud era tan absoluta que pueda escuchar los latidos de mi propio corazón, un tamborileo sordo y acelerado en mi pecho. Era una sensación extraña, pero al mismo tiempo extrañamente reconfortante. No me mov, no queriendo perturbarlo, repitiéndome a mí misma una y otra vez que esto era normal. Soy su madre. Él es mi hijo. Solo estoy consolando a mi hijo. Pero después de un rato, se moví de nuevo. Se acurruca en cerca, casi pegando su cuerpo al bajo la gruesa manta. Sent su mano, que hasta ahora había estado apoyada en mi espalda, moverse y apretar mi cintura con firmeza. Me quedé helada por un segundo. Un mil de pensamientos contradictorios bombardearon mi mente. ¿Qué estaba pasando? Una parte de quería decir algo, crear distancia, recordarle que ya no era un niño. Pero otra parte, una parte que me asustaba y me confunda, permanecí inmóvil, casi anhelando esa cercana. Había una tensión en el aire, una electricidad sutil que no podía ignorar, y no sabía por qué la senta. Mi mente se negaba a procesarlo, a ponerle un nombre a esa sensación. Y entonces ocurría algo que me dejó sin aliento. Sentí algo duro presionando contra mi espalda, a través de las capas de ropa y la manta. Fue inconfundible. Inesperado. Mi corazón dio un vuelco y comenzó a latir con una fuerza desbocada, un piano atrapado en mi caja torcica. Intenté mantener la calma, recordándome frenéticamente que él era solo mi hijo. Wises estaba dormido. Wises no era consciente de ello. Wises era una reacción fisiológica involuntaria, producto de la fiebre y el sueño. Me quedé inmóvil, tratando desesperadamente de ignorar las sensaciones que comenzaban a crecer dentro de un calor que se extenda desde el punto de contacto por todo mi cuerpo. Me convenca a misma de que era solo un momento, un instante extraño e inmodo que pasara. Pero los minutos se alargaban, convirtiéndose en una eternidad, y con cada segundo que pasaba, me daba cuenta de que algo fundamental había cambiado entre nosotros, y no tenía ni la remota idea de cómo manejarlo. Leo permaneca a mi lado. Su respiración era regular, profunda, pero yo podía sentir el calor intensificándose entre nuestros cuerpos. Quería moverme, decir algo casual, cualquier cosa para romper la tensión que se había vuelto casi tangible, pero las palabras no salan. Me senta atrapada en ese momento, prisionera de mis propias emociones confusas, sin saber qué sentir o cómo reaccionar. Una mezcla de vergüenza, protección y un sentimiento nuevo y alarmante que no me atreva a nombrar. Entonces Leo se movió ligeramente, levantando la cabeza para mirarme. En la penumbra, sus ojos tenían una suavidad que nunca antes había visto. Una mirada que me hizo sentir a la vez segura y terriblemente nerviosa. No dijo nada, pero sus ojos parecían hacer una pregunta silenciosa: ¿es todo bien? Intenté sonreír, esperando que un gesto simple pudiera disipar la extra atmósfera, pero solo logró que el silencio se sintiera profundo, cargado de significado. La mano de Leo segua en mi cintura, cálida y firme, un ancla en medio de mi tormenta interna. Sent las yemas de sus dedos moverse casi distradamente, trazando pequeños círculos sobre la tela de mi blusa.
Era un gesto tan insignificante, tan sutil, pero cada roce pareca encender una chispa dentro de M, algo que no pueda ignorar. Luchaba por mantener mi respiración pareja, para que no notara cómo mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estaba completamente envuelta en esta extraña conexión que había surgido entre nosotros, una conexión que desafiaba toda lógica y toda norma. Me repeta una y otra vez el mantra: es solo una madre consolando a su hijo. Nada ms. Pero en el silencio de la habitación con nosotros dos solos bajo la pesada manta de lana, mi mente comienza a albergar pensamientos que se sentan equivocados, prohibidos. Pero eran persistentes, imposibles de ahuyentar. Estaba mal. Todo esto estaba mal. Sin embargo, al tenerlo tan cerca, senta algo ms profundo, una intimidad que no entenda y que me aterraba. Una mezcla de desconcierto y un calor inesperado que me mantena paralizada. Leo pareca ajeno a mi lucha interna. Ok Wises no. Wises él también estaba luchando. Su mano continuaba con su movimiento suave y tranquilizador, como si fuera la cosa ms natural del mundo. Sus ojos se cerraron de nuevo, y por un momento pensé que finalmente se estaba quedando dormido. Pero entonces su mano se movió de nuevo, esta vez deslizándose lentamente por mi costado, subiendo por mi brazo. Sentí un escalofrío recorrer mi piel. Abrí los ojos otra vez, mirándome directamente. Había una pregunta en su mirada, como si quisiera saber si yo sentía la misma extra atracción que él, si esto era real para M también. Leo susurró su nombre, la palabra apenas un soplo de aire. Quería detenerlo. Quería alejarme. Quería gritar que esto no estaba bien. Pero por alguna razón no podía moverme. La tensión entre nosotros era demasiado poderosa, como una tormenta silenciosa que crece en intensidad con cada segundo que pasaba. En el silencio ninguno de los dos hablaba, pero el aire estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ambos percibamos pero que no nos atrevamos a articular. Luego, como si fuera el acto ms inevitable del universo, se inclina ms cerca. Mi corazón lata de forma frenética, un ritmo salvaje y descontrolado, pero no puedo obligarme a retroceder. Me sienta dividida, desgarrada entre mi papel de madre y estos extraños sentimientos que habían aflorado desde las profundidades de mi ser. A medida que se acercaba, sentí que se me cortaba la respiración. Todos mis pensamientos se evaporaron, dejando solo ese momento suspendido en el tiempo, solo nosotros dos. La mano de Leo se posó suavemente en mi hombro y sus dedos se detuvieron como si estuviera dudando, como si él también estuviera en una encrucijada. El mundo exterior, el viento, el reloj, todo parecía desvanecerse. Solo puedo concentrarme en el calor de su presencia, en el latido constante de su corazón, que casi puedo oír junto al mo. Cerré los ojos por un instante tratando de encontrar mi centro, de calmar la tormenta que se desataba en mi interior. Me ordena a mí misma que me apartara, que rompiera esta cercana que se sienta tan confusa y abrumadora. Pero entonces en su otra mano subir suavemente apartando un mechón de pelo de mi cara. Fue un gesto tan simple, tan tierno y sin embargo me causó una punzada de algo que no pude comprender. Abre los ojos. Él estaba mirándome con una ternura y una confianza que me partieron el alma. Su rostro estaba tan cerca que puedo ver cada pequeño detalle, las diminutas pecas en su nariz, la suave curva de sus labios, la forma en que su mirada buscaba la ma, una vulnerabilidad en sus ojos que reflejaba la ma. Y en ese instante vi que él estaba tan perdido en este momento como yo. Estábamos congelados en ese silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para nosotros. En mi cabeza las preguntas, las dudas y la confusión giraban en un torbellino cático, pero mi cuerpo no se mova. Me senta atrada hacia él, hacia el hombre que yo había criado, pero que en ese momento me pareca un completo desconocido. Estuvimos por lo que parecía una eternidad. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, Leo se part ligeramente rompiendo el trance. Desví la mirada, casi avergonzado, y soltó una risa temblorosa mientras se pasaba una mano por la nuca. Lo siento, murmur. Ese pequeño movimiento me devolvía a la realidad, haciéndome consciente de lo cerca que habíamos estado, de la línea que habíamos estado a punto de cruzar. De repente el peso de todo me cae encima. Tomo una respiración corta y profunda, tratando de controlar la ola de emociones que pareca surgir de cada ring de mi ser. Esperaba desesperadamente que él no notara la confusión interna que se agitaba dentro de M. Perdón, mam, dijo su voz baja y vacilante,
con una nota de inseguridad en sus palabras. No quise que las cosas se sintieran raras. Se apartó un poco MSDM y por un instante notó un ligero sonrojo en sus mejillas, una sil de que Cuises él también estaba luchando con el mismo caos de sentimientos que yo intentaba contener. Quería consolarlo, decirle que todo estaba bien, que esta incomodidad no cambiaba nada entre nosotros, pero las palabras simplemente no salen. Me quedé helada, sin saber cómo romper el silencio que ahora se sentía inmodo y pesado. Y en ese breve instante me di cuenta con una claridad sorprendente de que nunca me había sentido tan fuera de lugar junto a mi propio hijo. Instintivamente extendí la mano y la puse suavemente sobre su hombro, esperando que el pequeño gesto pudiera tranquilizarlo un poco. Una sonrisa silenciosa se dibujó en mis labios mientras intentaba aligerar la tensión, aunque sentía que mi propia ansiedad se filtraba en mis palabras. «Es bien, Leo», murmuró, tratando de que mi voz sonara tranquila y serena. «Es solo que bueno, hemos estado solos te y yo durante tanto tiempo, ¿verdad? Estamos acostumbrados el uno al otro, y ahora las cosas se sienten un poco extrañas. Es normal». Él asintió comprensivamente y vi un destello de alivio en sus ojos, como si mis palabras hubieran tocado una fibra sensible. Justo cuando la atmósfera pareja empezara a normalizarse, el timbre de la puerta resonó por toda la casa, rompiendo la frágil calma que apenas habíamos comenzado a recuperar. El sonido agudo y repentino nos saca a ambos del momento, un recordatorio del mundo que exista al de esa habitación. Me levanté pidamente, mi corazón todava latiendo con fuerza por nuestra conversación, sintiendo una extraña sensación de gratitud por la interrupción. Mientras caminaba hacia la puerta, noté que mi pulso se aceleraba, y no podía deshacerme de la extraña energía residual que había dejado la interacción con Leo. Al abrir la puerta, vi a nuestro vecino, Marcos, de pie en el porche. Marcos era un hombre bueno, de mi edad, viudo desde acá unos años. Siempre había sido un pilar en nuestra pequeña comunidad, amable y servicial. Sonrea como siempre, su rostro familiar me proporciona una sensación instantánea de normalidad, de consuelo. Sin embargo, sentí que su mirada se detuvo en un momento más de lo habitual, como si estuviera buscando algo bajo la superficie. Me recompuse rápidamente esperando que no notara la tensión que persista en «Hola, Elisa, salud Marcos», su voz cálida y relajada como siempre. «Decid pasar a ver si necesitaban algo. Ese que ha estado haciendo frío últimamente y puedo ayudar con la calefacción si tienen algún problema». Su preocupación fue un alivio bienvenido, y sentí una inesperada ola de gratitud por un momento. Me permite que la sensación de comodidad en la presencia de Marcos calmara los restos de la inquietud que sentía. «Ah, gracias Marcos», le dije dedicándole una sonrisa que ahora se senta un poco genuina. «De hecho, la casa se pone un poco helada cuando refresca, especialmente por las noches. Te agradecerá mucho tu ayuda». Marcos, seguro y confiado, y de reojo sentí inmediatamente la mirada de Leo sobre nosotros. Lo vi en el pasillo con una expresión difícil de leer, pero algo en la forma en que nos miraba me hizo sentir una punzada de incomodidad. Podrá haber jurado que vi un atisbo de algo parecido a los celos en sus ojos, aunque desaparecí rápidamente, volviendo a su habitual indiferencia. Esa mirada me tomó por sorpresa, dejándome con la inquietante sensación de que Cuises Leo estaba experimentando algo mucho más complejo de lo que yo había imaginado. Marcos se movió por la sala, revisando el pequeño calentador de gas que usamos, iniciando una conversación casual. Preguntó cómo iban las cosas en la tienda, cómo me las arreglaba con todo. Su voz era ligera y su presencia tranquilizadora, algo que no me había dado cuenta de cuánto necesitaba. Pero durante todo ese tiempo mi atención volva una y otra vez a Leo, que permanezca en silencio en el pasillo, observándonos con una intensidad tan silenciosa que el aire entre nosotros parezca cargado de algo no dicho. La dinámica en la habitación había cambiado sutilmente y me encontré dividida entre darle la bienvenida a la normalidad que Marcos representaba y tratar de aliviar la creciente incomodidad de Leo. Era como si estuvieran librando una batalla silenciosa por mi atención, y yo no tenía idea de cómo navegar por el delicado espacio entre ellos. Mir de nuevo a Leo y por un instante capté algo en sus ojos que podrá haber sido una pregunta. ¿Estaba luchando con sentimientos que no había compartido conmigo? Pero antes de que pudiera procesarlo, Marcos se volvía hacia su rostro se abría en una sonrisa que parecía despejar el aire. «Listo, todo en orden, Elisa», dijo con su voz cálida. «Solo avísame si necesitas algo ms». Le di las gracias y mientras salía por la puerta,
casi pude sentir como la tensión entre Leo y yo se reconstrúa, espesando el aire de una manera que haga que todo se sintiera ms complicado. Cerré la puerta con cuidado. Al darme la vuelta vi a Leo inmóvil en el pasillo con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión seria, una mirada inflexible. Algo en su postura dejaba claro que, fuera lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros, estaba lejos de terminar. ¿Estás bien, Leo?, pregunté en voz baja, pero inquisitiva, tratando de entender la distancia que de repente se había formado entre nosotros. Necesitaba entender qué estaba pasando, qué se arremolinaba en su mente, por qué el espacio entre nosotros parecía crepitar con una energía extra. Se encogí de hombros ligeramente, casi con desdén, y su respuesta fue apenas audible. Estoy bien. Solo no esperaba que Marcos apareciera. Eso es todo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero no parecían explicar la profundidad de lo que estaba sucediendo en su interior. ¿Qué era presionar? Preguntar entender por qué todo se sienta tan diferente. Pero antes de que pudiera formular mi siguiente pregunta, se dio la vuelta y pasó a mi lado, dirigiéndose a su habitación sin dedicarme una segunda mirada. El silencio entre nosotros se volvía ensordecedor, y el suave clic de la puerta al cerrarse detrás de él pareció poner un punto final a una conversación que apenas había comenzado. Me quedé por un momento clavada en el suelo, atrapada en una extraña mezcla de alivio, confusión y una inquietante sensación de que algo importante se había quedado sin decir. Me encontré mirando la puerta cerrada de la habitación de Leo, con el corazón encogido por una sensación de pérdida que no puedo expresar con palabras. Era como si algo entre nosotros se hubiera fracturado. Algo no dicho flotaba en el aire, como una nube de tormenta a punto de estallar. Recuerdo nuestra cercana de antes, la forma en que su mirada se había detenido en cuando Marcos estaba acu, y la tensión innegable que había estado hirviendo bajo la superficie. Me arrastré hasta mi propia habitación y me senté en el borde de la cama. Mis pensamientos corran a toda velocidad, tratando de dar sentido a todo lo que había sucedido. Sabía que no podía ignorar esto para siempre, que tarde o temprano tendríamos que enfrentar lo que estaba cambiando entre nosotros. Pero no sabía por dónde empezar a desenredar esta compleja telaraña de sentimientos. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, oí un suave golpe en mi puerta. Mi corazón dio un brinco con una repentina oleada de esperanza. Wises era Leo, que había vuelto para hablar. Adelante, dije, mi voz firme de lo que me senta. La puerta se abrió con un crujido y al estaba él en el umbral, con la misma expresión indescifrable que ya conozco también. Entré y se senta a mi lado en la cama, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. El silencio se instaló de nuevo, denso y pesado, como si el peso de todo lo no dicho fuera insoportable. El momento se senta casi sofocante, pero de alguna manera, necesario. Finalmente fue Leo quien rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro. Mam, comenzó sus palabras vacilantes, como si estuviera eligiendo cada una con sumo cuidado. No es que est pasando. Lo siento si te hice sentir rara antes. Yo solo. Se interrumpí, las palabras parecían atoradas en su garganta. Su frustración era palpable. Estaba tratando de articular emociones que ni él mismo pueda comprender del todo. Extendí mi mano y la puse sobre la suya, ofreciéndole un consuelo silencioso, un suave apretón que deca ms de lo que las palabras podrán expresar. «¿Est bien, Leo?», rispán suavemente, mi voz firme a pesar de la incertidumbre que se arremolinaba en mi interior. Ambos estamos cuises, ambos nos sentimos un poco perdidos en este momento. Hemos sido solo nosotros dos durante tanto tiempo, y a veces las cosas se complican. Es bien sentirse confundido. Él asintió lentamente. Su mirada se fija en sus manos. Había un peso en su mirada, una profundidad de emoción que me oprima el corazón. Luego, después de lo que parecía una eternidad, finalmente levantó la vista para encontrarse con la ma. Su mirada estaba llena de un torbellino de emociones, incertidumbre, frustración, anhelo y algo algo que no pude nombrar, pero que se sienta diferente. No era solo la confusión o la frustración habitual. Había algo profundo, algo no expresado. No sé qué hacer con esto, murmuró, su voz tan baja que casi me pierdo las palabras. Era como si tuviera miedo de admitirlo, pero al mismo tiempo, desesperado por enfrentar lo que estaba creciendo entre nosotros. La vulnerabilidad en sus palabras me golpeó fuerte de lo que esperaba.
Y en ese momento me di cuenta de lo mucho que esto también lo estaba afectando. Sent que el peso de mi propio corazón se hunda ante la confusión en sus ojos. Por un instante me invadí el impulso de abrazarlo, de decirle que todo estará bien, de asegurarle que lo superáramos juntos. Pero dudé, sin saber si eso ayudara o complicara a NMS las cosas. No estaba claro qué necesitaba, y no estaba segura de si mi impulso de consolarlo era lo correcto. Haz que me quedé quieta, dejando que el abrumador silencio entre nosotros hablara más fuerte que cualquier palabra. Me senté sintiendo el peso de la tensión no resuelta, esperando el momento adecuado, sin saber cómo romper el silencio. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, respiro hondo, arndóme de valor, y me volvo hacia él. Lo mira a los ojos buscando algún asil de lo que senta, de lo que podrá necesitar. Leo, quises, solo necesitemos dar un paso atrás y pensar realmente en las cosas, suspira en voz baja, tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre el consuelo y la comprensión. Es bien sentirnos cerca, pero también es bien necesitar espacio para procesar nuestros pensamientos. No tenemos que resolverlo todo ahora mismo. Asintí lentamente como si estuviera procesando el peso de mis palabras. Pero entonces un movimiento inesperado me tomó por sorpresa. Apoyé la cabeza en mi hombro. El gesto me transportó instantáneamente a los días en que era joven, cuando a menudo buscaba consuelo de esa manera tan familiar. Se sentía cálido, reconfortante y sin embargo, había algo diferente ahora. Había una corriente subterránea de tensión que no puedo ignorar. Una conciencia silenciosa de que las cosas habían cambiado entre nosotros de una manera que aún no entendamos del todo. Mi corazón se ablandó con el contacto y sin pensarlo, lo rodé con mi brazo, atraíndolo hacia en un abrazo que se sienta a la vez protector y reconfortante. El abrazo se sienta seguro. Aunque sabía que las preguntas que habíamos evitado estaban lejos de ser respondidas, que había tantas cosas no dichas, tantas emociones que aún no habíamos procesado, en ese momento, me di cuenta de que quises no necesitábamos todas las respuestas. Podremos tomarlo un día a la vez, resolverlo juntos. Incluso si el camino por delante se sienta incierto y complicado. Mientras estábamos sentados abrazados, sentí que una calma silenciosa me invada. Había una esperanza suave y cita en el aire. Que sin importar lo que enfrentamos, sin importar lo difícil que pareciera, de alguna manera encontráramos la salida, juntos. Nos quedamos durante un rato envueltos en silencio, y la cercana entre nosotros ofreció una fugaz sensación de paz. Por un breve momento parecí que la confusión y la complejidad de nuestra situación podrán disolverse simplemente estando cerca el uno del otro. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Su presencia era innegablemente reconfortante, pero debajo de esa calidez, había una inquietud latente, una sensación de la que ninguno de los dos podía escapar del todo. Después de un rato, Leo se parte ligeramente, levanta la cabeza y me mira a los ojos. La sensación de comodidad que el momento había ofrecido fue reemplazada por una expresión seria y tensa. Mam, no sé qué hacer con todos estos sentimientos, dijo en voz baja, la incertidumbre resonando en su voz. No quiero complicar las cosas entre nosotros, pero no puedo ignorarlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una tensión no expresada, como una pregunta que no se atreva a hacer. El peso de su silencio me oprima. Mi corazón se encogí y mi mente se aceleró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir nada, volvieron a llamar a la puerta. Ambos nos sobresaltamos, sorprendidos por la interrupción. Nuestros ojos se encontraron con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. El golpe fue firme, deliberado, como si la persona del otro lado sintiera que algo andaba mal y necesitara atravesar lo que nos separaba. Una oleada de energía nerviosa me recorrí y sin pensarlo, me levanté y fui a la puerta. Cuando la abrí, Marcos estaba de nuevo. Su rostro estaba marcado por la preocupación, como si estuviera sopesando algo pesado. Lamento molestarte de nuevo, Elisa, dijo, y su voz estaba teída de una preocupación genuina. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Parecas un poco alterada antes y quería estar seguro. Dudé por un momento, luego miré por encima del hombro a Leo. Él nos observaba atentamente, su expresión indescifrable, llena de preguntas no formuladas. Respiró hondo tratando de mantener la voz firme aunque temblaba ligeramente cuando rispondí: gracias, Marcos, pero estamos bien. Solo una noche tranquila.
Marcos me dirigí una mirada larga y escrutadora, luego la desvié hacia Leo. Su mirada se detuvo en él, pensativa e inquisitiva, antes de volver a mirarme. Asintí lentamente, aunque algo en su comportamiento sugera que no estaba del todo convencido. «Es bien, entonces», dijo, su tono se suaviz. «Solo recuerda, estoy aquí si necesitas algo. No dudes en llamar». Cuando se dio la vuelta para irse, cerré la puerta con un suave clic, y me apoyé en ella por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. Me volví hacia Leo, que se igual, mirándome con una intensidad que pareca atravesarme, buscando alguna verdad o cuises consuelo. Después de una larga pausa se levantó su movimiento lento y deliberado, y sent que mi corazón volva a latir con fuerza. El aire entre nosotros se volvió pesado de nuevo, denso con todo lo que ninguno de los dos se atreva a decir. Se acérqueme ese, y espero cualquier palabra que pudiera seguir. Pero al llegar frente a M se detuvo como si estuviera librando una batalla interna. Cuises, no deberíamos apresurar las cosas, mam, dijo su voz baja y temblorosa. Cuises, necesitamos tiempo para pensar. Un poco de espacio. Sus palabras se estrellaron contra M como una ola, y asent, mi corazón desgarrado por los mismos sentimientos encontrados que él deba estar experimentando. Comprend que necesitaba tiempo para procesar todo esto. Tienes razón, Leo, respondí en voz baja, mi voz ronca por el peso de todo lo no dicho. Ambos necesitamos pensar en las cosas. No podemos apresurar esto. Leo asintió en acuerdo, y nos quedamos en silencio, nuestra proximidad una extraña mezcla de intimidad y distancia. Era como si estuviéramos en el umbral de algo que no podamos comprender ni controlar del todo. Se sienta como un final, pero también como el comienzo de algo nuevo. Algo que aún no podamos definir. Mientras él caminaba lentamente hacia su habitación, me quedé inmóvil, preguntándome qué nos deparara el futuro. ¿Podremos encontrar un camino a seguir juntos, o esto nos separará para siempre?